cuando hablamos de yo, estamos hablando de mí, pero cuando hablamos de tú, es alguien bien cercano. Y no quiero que coloquemos el tú como cercano, sino como él, un poquito más distante, porque ya veremos cuando lleguemos hasta allá. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el versículo número 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo que hoy corresponde hablar, tengo un asunto muy delicado, muy serio, porque yo pretendo decirles a ustedes, a cada uno de los que me ve escuchando, no al otro que está al otro lado. No sé si usted se acuerda de un cuentico que el otro día me contaron y se lo conté a ustedes. Había un hombre predicador lleno de Dios y un auditorio excelente, hermanitas y hermanitos. Y entre ese auditorio excelente había un hermano que siempre molestaba al pastor y decía: ese mensaje tan malo que dio, hermano, ese mensaje no lo honoró, eso no estuvo bien, eso no está bien, y lo molestaba al pastor. Entonces un día llovió tanto en la área donde estaba la congregación que solamente vino el hermano problema, porque él, entre los problemas, fuera de juzgar al predicador, siempre le decía: qué buen mensaje para la hermana tal. Uy, pastor, eso sí que estuvo bueno para el hermanito tal que vive así, para el otro que está así. Ya cada uno decía qué bueno estaba el mensaje para cada uno y nunca para él. Cuando llegó el día de lluvia tan fuerte, el hombre que estaba sentado en la primera fila y el predicador dijo: este me la va a pagar. Ahora sí le voy a decir cuánto es. Y le digo: a los que juzgan a los demás, a los que creen que la palabra esta. Y el hermano: amén, aleluya, gloria a Dios. Entre los dos el culto. Y el predicador dijo: por fin, gracias a Dios, ahí estuvo. Y terminó el mensaje, ya oró para despedirse. Se fueron a saludar los dos hermanos en el culto. Y cuando le abrazó el muchacho, dijo: pastor, qué tremendo mensaje, gloria a Dios. Y el predicador esperaba que le dijera: que bien, ahora sí lo va a cambiar. Dijo: no, lástima que no vinieron. Lástima que no vinieron. Es que a veces hay personas en el culto que miran la vida de los otros o de él y no miran la vida propia. Y les digo que tengo una gran responsabilidad, porque hoy me voy a meter con el pensamiento de Pablo. Y Pablo, un gran evangelista de multitudes, de discípulos, de iglesias, pero un hombre directo a una responsabilidad específica de su auditorio individualmente, porque él sabía la responsabilidad que tenía con los que estaban escuchándole en el presente y los que tenían que cambiar de vida en el presente. Entiéndase por presente, periodo de tiempo mientras usted esté en la tierra. Presente, periodo de tiempo mientras esté en la tierra. Y en esa condición de estar ese hombre predicando, hablaba de el presente y el porvenir, o sea, el día de la eternidad, no el día de mañana, sino la eternidad. Y mi responsabilidad hoy, junto con la responsabilidad de nosotros, es escuchar la palabra de Dios. Usted, yo no sé si usted termina el culto y mira: lástima que no vinieron, te voy a... sino dirá: Dios me habló a mí, me habló su palabra, me tocó mi corazón, y mi decisión será cambiar en este mundo, porque yo tengo una vida muy breve. Amén, amén. No piense que sus años serán tan largos, porque no se sabe cuándo vendrá. Pero la brevedad de la vida en el mundo determinará la abundancia de días en la eternidad. Sea con Dios, ¿cuántos dicen amén? O sea fuera de Dios. Y ese es el temor tan grande. Entonces Pablo declara en la palabra la gran bendición de poder conocer que para Dios no hay acepción de personas. Diga conmigo: para Dios no hay acepción de personas. Apréndase un texto bíblico en su vida. Diga Romanos 7:11. Para Dios no hay acepción de personas. Romanos 7:11. ¿Alguien me lo puede decir? Dígamelo todos.
Romanos 7:11, porque para Dios no hay acepción de personas. En este concepto de acepción de personas para con Dios, es que vamos a estar pensando en algunas palabras importantes. Y el otro día les dije, son 4 palabras importantes que vamos a tratar, pero vamos a tener 5 palabras importantes. La primera, diga comunicación. ¿Cuál es? Comunicación. 2, compartir. 3, convivir. 4, perdonar. Y 5, responsabilidad. ¿Cuál es la quinta? ¿Cuál es la quinta? Por este lado la quinta, responsabilidad. Todos digan responsabilidad. Estas palabras se van mezclando. No es que voy a hablar en esta oportunidad una por una, pero se van mezclando en el camino. Pero especialmente en el día de hoy quiero hablar sobre la responsabilidad. El ser humano y la supervivencia. 1, busca para decir. 2, lee para comprender. 3, escribe para convencer. 4, automatiza para pensar. 5, analiza para opinar. 6, escucha para dialogar. 7, empatiza para compartir. 8, coopera para triunfar. Y 9, se fija metas para superarse. ¿Cuántos tienen metas para superar? Les di el otro día también sobre beneficios que tiene el ser humano, y hablé como de 14 beneficios, entre los cuales me impactó mucho uno, quedé muy impresionado, sobre la constitución del ser humano que Dios le ha dado, sea cristiano o no cristiano. El mero hecho de tener la naturaleza humana, Dios le ha dado la capacidad para sortear o vivir cualquier situación de su vida. En otras palabras, usted está dotado por Dios para resistir cualquier cosa que le pueda venir. No para echarse al dolor, no para tener espíritu de conmiseración, no para decir todo se acabó, no para decir me muero porque ya no hay salida, no para tomar un arma y quitarse la vida. No, eso lo hacen los ignorantes, los que no saben lo que tienen. Pero si ustedes todos fueran inconversos y de pronto viniera un accidente y quedaran en silla de ruedas, ustedes tienen capacidad para vivir la nueva etapa de estar en una silla de ruedas. Si viniera una enfermedad y tuvieran que ir al hospital a hacer una serie de exámenes y demás, ustedes sin Dios tendrían la capacidad de asumir su responsabilidad en esa condición. Si de pronto un hijo muriera, alguien que le sostiene a usted y que le da todo, y de pronto muriera por alguna situación, usted tiene la capacidad de levantarse de esa situación. Porque hay enemigos de fuera de usted, los cuales son la depresión, la angustia, la soledad, el aislamiento, el encerramiento, la oscuridad, que lentamente le quitan el valor por la vida. Y usted tendrá que levantarse. Si el impío lo hace, y usted nota como estos inconversos, hay personas que quedan en silla de ruedas y no se lamentan de su tristeza, de su condición, sino que hacen cierta sociedad de un núcleo de personas para convivir, empiezan a jugar, y en el día de hoy hay hasta campeonatos de personas en silla de ruedas y no son cristianos. Si estos impíos saben hacer estas cosas, cuánto más ustedes que tienen a Cristo Jesús en su corazón, diciendo no, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Levante sus manos y diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que usted esté capacitado para aislarse. Si usted se aísla y se deprime y espera que todo el mundo le diga pobrecito y está igual que todos en la calle, estás muerto, no sabe lo que tiene. En Dios tiene la capacidad de sortear cualquier situación que tenga que vivir. ¿Qué sabe usted del futuro? ¿Qué sé yo del futuro? ¿Qué debo de decir cuando veo a una persona que voy a visitar? Uy, sé que tiene cáncer. Y le dice, oh hermano, yo vengo a saludarte y a decirte, ¿estás preparado para irse con el Señor?
Es que mi tío murió exactamente de la misma enfermedad que tú tienes. Cuánto lo lamento. ¿Será posible que hay de tu familia? Ya saben todo, está todo arreglado. ¿A quién le va a dar la herencia? Ese no es su lugar. Tienes palabra de vida diciendo: sí, el impío de mi tío murió de eso, pero tú tienes al Señor. Vamos a orar, declarar vida en lugar de muerte, diciendo: Dios es poderoso. Y oiga, ¿por qué están contentos? Dios es poderoso y le va a ayudar. Si hay algo que ofende a una persona, es que le digan: pobrecito, a usted la vida le ha dado muy duro, eres digno de conmiseración. Uy, ¿y eso qué le ha pasado? No, usted va a hablar palabras de vida, palabras de fe, palabras de poder, palabras de milagros, diciendo: hay poder en Cristo Jesús. Abuelo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vimos al abuelo caminando y ahora está en una etapa diferente, pero mire la sonrisa, me escucha contento. ¿Por qué? Porque es que para el cristiano todo es posible con la ayuda del Señor, y para el que cree todo le es posible. Amén. Con gozo, con alegría. Sin embargo, hoy voy a hablar con alguien que me está escuchando, uno de ustedes que me está escuchando. La primera parte de mi sermón tiene que ver con el pecado que mora en mí. Vamos a utilizar dos textos de Romanos, dos capítulos de Romanos, el capítulo número 7 y el capítulo número 2 de Romanos. Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Son dos leyes y yo estoy en el centro. La ley de mi mente para servir a Dios, y la ley de mi pecado para servir, o la ley que me guía a servir al pecado. La ley de mis miembros que se revela, me lleva cautivo con todo mi ser a obedecer al pecado, y dice: yo estoy en el centro como un miserable, porque necesito liberación, porque me encuentro en una dualidad. Y hemos hablado de los tres yoyos: el yo externo, que es este cuerpo; el yo interno, que es su alma; y el otro que se llama el hombre interior, que es su espíritu. Pablo dice que hay una dualidad en el pensamiento interno del hombre, pero que hay un crecimiento y decrecimiento. Mientras el hombre exterior se va desgastando, porque eso, los años y demás no somos los mismos, el hombre interior se va renovando. ¿Cuántos renovados hay hoy aquí? Que los años no le pasan, porque cada vez la palabra le da vida y poder. Aleluya. Y este hombre interior que se alimenta con las cosas de Dios, con el otro interior, con el otro ser, hay una batalla continua, de tal manera que luchan entre los dos como perros rabiosos,
dependiendo a quién usted alimente, él ganará la pelea. Es como dos fieras, la fiera de la carne y la fiera del espíritu. Y el espíritu es una fiera cuando se deja lugar al león de Judá que está dentro de ti, para que de dentro hacia afuera absorba toda obra de la carne. Pero también dentro de la carne está el oso, el que yo no conozco, cuando usted está fuera del control del espíritu. Que Dios lo libre y me libre a mí, porque cuando andamos en ese oso de fuerza, de poder, de dominio, que llega y después nos decepcionamos diciendo: quise hacer el bien y resulté haciendo el mal. Quería agradar a Dios, pero en un momento me dio ira y caí en el pecado de no haber agradado a Dios, sino haber hecho lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero. Y después siento vergüenza, porque en lugar de obedecer a Dios encontré una ley que me llevó cautivo hacia el pecado. Pero están las dos leyes: está la ley que me lleva cautivo al pecado, y está la ley de la mente que me lleva a obedecer a Cristo. Amén. En esa ley de la mente, dice Pablo, yo veo que hay victoria en Cristo nuestro Señor. Él dice: soy miserable por mi pensamiento y mis hechos, pero soy bienaventurado y doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque en el capítulo 8 va a decirnos: si ustedes piensan, si ustedes andan y si ustedes viven. Diga: pensar, andar y vivir. Eso les expliqué el otro día. Si yo pienso en la carne, resulto andando en la carne y resulto viviendo en la carne. Y el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Pero si yo pienso en el Espíritu, vivo en el Espíritu, ando en el Espíritu, vivo en el Espíritu, del Espíritu tendré libertad y dominio sobre mi cuerpo. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: esta vida es muy fuerte y una lucha fuerte, pero yo he decidido, dice Pablo, vivir lo que vivo en este mundo crucificado. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Crucificado estoy con Cristo Jesús. Aleluya. Estoy crucificado con Cristo, y mis obras de la carne las tengo sujetadas a mis pies en el nombre de Jesús. Ustedes pueden dominarse ustedes mismos y dominar la carne con las obras del Espíritu, o dominar el Espíritu con las obras de la carne. Ahí está la voluntad, y la voluntad incluye la responsabilidad. Es allí donde dice Pablo: es que el problema es que en mí hay un pecado. El pecado que mora en mí, ¿quién me lo puede quitar? Es que estoy vendido a la ley del pecado. Pero les anuncio maravillosamente que el Señor Jesucristo vino a rescatar a todos los que eran pecadores, y que con Él usted podrá ser vencedor, porque Él empieza la obra del Espíritu en nuestro espíritu, y por el Espíritu hace morir las obras de la carne en las diferentes disciplinas de la vida cristiana. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Usted puede dominar su carne cuando se humilla ante el Señor, cuando hace oración, cuando viene al ayuno, cuando aparta para la vigilia, cuando lee la palabra, porque allí alimenta su espíritu y va creciendo su espíritu, y su carne, aunque se duela, tendrá que desfallecer. La Biblia dice que el espíritu está cerca, mas la carne es débil. Si el Espíritu de Dios está cerca, porque a ustedes los salvó, porque a ustedes los llamó, porque a ustedes los perdonó, los ubicó en la iglesia. Ahora Cristo no está fuera de usted, no es una oída. Ahora tienes al Señor, y con Él serás vencedor. Pero tienes que tomar decisiones de responsabilidad, y su decisión de responsabilidad es saber que asiste o busca a Dios o no lo busca. Es importante entender entonces que el Señor tiene ante Él no hay nadie que no sea responsable de sus hechos. En la parte del juicio de los hombres en la tierra, y una persona que está sindicada, usted va a hablar en la cárcel con los presos, y ellos dicen: yo soy inocente. Y la norma dice: las personas son inocentes al menos se les compruebe algo diferente y que pueda comprobarlo. Y esa ley en el mundo no funciona en la ley de Dios.
Porque la ley de Dios ha dado una responsabilidad desde el comienzo de la creación, para que el hombre, como tiene libertad de escoger, en teología la llamamos el libre albedrío, o sea, la libertad de hacer del cuerpo, del alma y del espíritu lo que bien nosotros nos convenga. Miren lo que pasó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 todos eran irresponsables y nadie quería aceptar la responsabilidad de quién fue el causante de que el hombre asumiera el pecado. Cuando Dios lo llama a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó? Yo no, oí tu voz y me escondí. Se escondió detrás de un arbusto y de allá lo sacó el Señor del pelo. Le dice: ¿qué hiciste? ¿Es verdad comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal que te dije que no comiera? Yo no, Señor, yo no lo hice. ¿Quién fue? Diga: ella. ¿Quién fue? Ellas dirán: él. Ella y ellos. Ella me engañó. Yo no sabía, no entendía. Ella me dio 3 vueltas y me engañó. Señora doña Eva, estamos aquí ante el tribunal. ¿Qué hiciste? Yo nada. Yo no hice nada. Fue la serpiente que me engañó, señores. Me estaba en el árbol, me habló, me dijo que no. Ella me engañó. Y a la serpiente, como sabía que había hecho, sencillamente los llamó a los 3 y le dijo: tú, hombre, por cuanto decidiste, esta es tu responsabilidad, este es el juicio. Tu mujer, porque eres responsable, este es tu juicio. Y a la serpiente que andaba volando, ahora tendrá que estar sobre la tierra, desplazándose. A los 3 los encontró culpables. Y hoy yo no pretendo culpabilizar a nadie de ustedes, pero sí pretendo responsabilizarlos a ustedes. Porque mi mensaje hoy tiene que ver con su vida presente y su vida en la eternidad. Y si yo, conociendo la palabra, no les digo que tienen absoluta responsabilidad por lo que conocen, entonces yo sería responsable por lo que yo debo de hablar, que yo conozco, que usted desconoce. Y si yo soy responsable, quiero hoy hablarles con claridad que ante Dios no hay acepción de personas. Cuando hablamos de Dios y de la Biblia y del estado de la conciencia que Dios ha dado de la palabra, dice que la palabra de Dios es tan cortante y tan profunda. Imagínense a Adán escondiéndose bajo el arbusto, mientras que en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta que parte el alma, y al partir el alma entra por los huesos. Y no es que en los huesos, sino que se mete en los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nada hay que sea escondido a la presencia de la palabra. En otras palabras, la palabra de Dios te conoce, y esa palabra de Dios te va a colocar en una balanza. Y si la balanza se inclina a un lado, como en el caso del libro de Daniel, que le dijeron al rey: pesado fuiste y fuiste hallado falto. Te faltó, algo pasó. Entonces, ¿cómo estará hoy tu vida? Es que Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, capítulo 2 de Romanos. Oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú también, tú que juzgas, haces lo mismo. Y sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto: oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo, y te escaparás del juicio de Dios. Entonces Pablo declara esta condición al hombre: es que eres tan responsable de las cosas que estás haciendo, que puedes ver las cosas de Dios en cuanto a su responsabilidad. En Romanos 7:14, el pecado que mora en ti. Pero luego dice el estado espiritual de las personas, cada quien para vivir en la tierra o en la eternidad. Hay 3 conceptos o mecanismos, o póngale un nombre, que Dios ha dado como alerta a cada persona
para lograr entender y buscar su propia responsabilidad. Dios nos ha dotado con la conciencia, diga la conciencia. Dios nos ha dotado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. El estado de conciencia que cada persona tiene es como un juez que vive dentro de él, que le aprueba lo malo, lo bueno que ha hecho, y le desaprueba lo malo que ha hecho. Pero antes de desaprobarle, coloquemos ilustración como un semáforo. En verde, la conciencia le sonríe diciéndole: te felicito, hiciste bien en venir al culto, hiciste bien en detenerse en la tentación, hiciste bien, te felicito. Pero también a veces se pone en amarillo. Al ponerse en amarillo, le dice la conciencia: alerta, va a pasar a rojo, ten cuidado, no debes de hacerlo. ¿Cuántos tienen la conciencia? Yo estoy hablando con gente humana, porque si usted no tiene la conciencia, será que la conciencia ya está cauterizada. De eso hablaré luego. Conciencia que no está sensible. Pero todos los que están aquí tienen una capacidad de conciencia, no por lo que el otro o él está haciendo, sino por lo que tú estás haciendo. Tu conciencia te puede aprobar o desaprobar. Noten lo que dice Romanos 2:12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Póngale cuidado. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice: ustedes que nunca conocieron el evangelio, no piensen que se escaparán del justo juicio de Dios. Ustedes que ya conocen el evangelio, no piensen que escaparán también del justo juicio de Dios. Ustedes que no conocen el evangelio, Dios les ha dado por su propia naturaleza un estado de conciencia escrita en el corazón que los acusa o defiende su razonamiento. No está hablando su oído, sino su razonamiento por naturaleza. En otras palabras, usted dirá: ¿será que mi tatarabuelo o el indígena tal se salvará o se condenará porque nunca ha oído el evangelio? Yo le digo que ellos tienen en sí mismos marcos de conciencia, marcos donde ellos pueden decir si está bien o no está bien. Miren la comunidad indígena, cualquiera que sea, por antigua que sea, ellos sabían que había una eternidad. Cuando moría alguno de ellos, le echaban la comida, le echaban el oro y lo mandaban al río, la quebrada abajo, y lo despedían. ¿Por qué hacían eso? Por su naturaleza, que dentro de ellos sabían que había una vida después de la muerte. Porque ellos adoraron el sol y la luna, los astros más grandes, o el agua, porque ellos veían que el agua y la luna eran fuentes de vida, y como que se postraban en su ignorancia para nosotros, pero en la conciencia que Dios les había dado para ellos. Entonces Dios les habló por su razonamiento, por su convicción. Les dijo: esto existe y tendrán que cumplir el mandamiento de acuerdo al razonamiento que tienen. Ahora bien, para nosotros, Dios nos ha dado la conciencia y la palabra de Dios. ¿Quién tiene la palabra de Dios? Aleluya. Escrita en el corazón. Fuera de nuestro estado de conciencia, bueno o malo, que usted lo decide bajo sus propias responsabilidades, está la palabra. Y la palabra de Dios es aquella que dice: esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hablemos de algunos pecados. La mentira. La mentira es un pecado igual que todos, pero para nosotros es falso mentir, o establecer ideas, o hacer películas con tal de buscar beneficios mentirosos. Y eso la Biblia lo condena. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. La fornicación
el adulterio. Entre los jóvenes hoy en día es tan fácil y tan popular no solamente tener un novio, esperar hasta el matrimonio para tener su vida conyugal y su luna de miel excelente y las bases de su matrimonio, sino que ya empezando amigo novio, ya se entregan y se acuestan juntos. Y eso entre cristianos. ¿Qué dije? ¿Los escuché? Su vida sexual es una vida natural fuera del matrimonio, y la Biblia dice eso es fornicación. Y sepan que ningún fornicario tiene herencia en el reino de los cielos. Estoy hablando de los jóvenes como una comunidad pequeña, pero cualquiera que tiene hijos, que tiene familia, que no se ha casado, está viviendo en adulterio o en fornicación, y tienes que arreglar, porque no solamente es que venga cada semana a escucharme. Mi responsabilidad es decirle: eso está mal hecho y no podrás heredar la vida eterna. Responsabilidad en cuanto a su estado de conciencia. Mal haría si usted viene aquí, yo le oro por usted, el Señor lo sana, le provee trabajo y todo lo bonito del evangelio popular que hoy se predica, sin sufrimiento, sin dolor y sin quitarle el peso del pecado de su mente y de su corazón, y decirte: no es que el hermano aporta, no es que el hermano da, no, yo qué le voy a decir porque él se va a poner bravo. Que se ponga bravo y hasta el diablo, pero mi responsabilidad es decirle: este es el camino que tienen que andar, en el camino del Señor. Esta es la vida que a Dios le agrada, esto es lo que Dios ha determinado para bien de su vida temporal y su vida eterna. Acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que el Señor juzgará por el evangelio. Tenemos los tres elementos: el Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? La conciencia tiene tres estados: el estado normal de una conciencia sin Cristo. Dos, el estado normal de una conciencia con la palabra. El estado normal que incluye en esta segunda escena la palabra y el Espíritu Santo. Pero del centro hacia abajo está el estado de una conciencia cauterizada. Mientras usted avanza en Cristo, alejándose del pecado, renunciando a la carne y a los deseos pecaminosos, su conciencia se vuelve sensible. ¿Cómo? Sensible. Pero si usted, siendo cristiano, trata de decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, o entre lo bueno y lo malo hagamos algo gris: no, eso fue alguna vez, no, eso fue antiguamente, no, es que la Biblia eso fue para otro tiempo, a mí me gusta bien, y si me siento bien, ¿por qué Dios me lo va a prohibir si estoy tan bien? Entonces tiene un estado de conciencia lentamente que está llegando, paso que día pasa, está llegando a cauterizar su estado de conciencia. Cauterizar la conciencia es como cuando hay una balacera, un muchacho lo mataron, la noticia se riega y todo el mundo dice: sí, es que era un ladrón, era un drogadicto, se murió, y pasan de largo. Que vengan y el levantamiento de cadáver, y los padres están ahí, no quieren saber nada, porque la conciencia de la comunidad ya no la han cauterizado. ¿Sabe qué es cauterizar? Que es como quitarle la sensibilidad. Un hombre trabajando una carretilla, en la construcción, una carreta, llevando materiales con cemento, arena y todo ese trabajo tan pesado, usted lo saluda y sus manos son como rocosas, fuertes, y dice: es que tiene callos. Y usted me saluda a mí y mis manos no son, cualquier pinchacito así sale sangre, porque yo no estoy acostumbrado a ese tipo de vida. Mis manos son sensibles, el otro son cauterizadas para el dolor, porque los callos lo han hecho fuerte para su trabajo. Así es la conciencia. Cuando tú estás en Cristo y buscas el perfeccionamiento por la palabra, buscando mi responsabilidad de mis hechos, pero quitando los malos para hacer obras de cristianos, mi conciencia se va sensibilizando. Y siento al Espíritu, y siento su presencia, y lloro, y clamo, y me arrodillo, y ayuno, y mi vida cristiana es victoriosa. Aleluya, estoy creciendo, tengo el fuego del Espíritu Santo, estoy caminando con Dios. Pero el otro lado, mira, escucha, juzga, cuestiona, y habla aquí y habla allá, porque su conciencia lentamente se está caminando hacia
el apagarse en el espíritu. Déjenme concluir esta frase en este día. La Biblia declara en Apocalipsis esta frase: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y dice el escritor sagrado: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto estás en medio cristiano, medio mundano, medio sí, medio no, medio gris, medio entre blanco y negro, y no tienes definición exacta, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que sucede? Porque es que cuando se pierde la sensibilidad, se pierde el primer amor, se pierde la santidad, se pierde el concepto de alabanza, el concepto de Dios, el concepto de iglesia, el concepto de ofrendas. Para todo es un problema, y tenga cuidado con ellos, porque te arrasarán detrás de ti y te llevarán cautivo. Ten cuidado de ti mismo y de lo que estás enseñando. Aleluya. Yo debo decirles que hoy estoy entregando la responsabilidad presente de su vida ante Dios y ante los hombres, para que te vaya bien, para que vivas conforme la palabra. Pero también hoy estoy entregando su eternidad. Es mi responsabilidad decirle: hay dos caminos, uno con Dios y otro separado de Dios por siempre. Y no me gustaría que alguno de ustedes dejara de alcanzar la gracia de Dios por causa de no tener información correcta de alguien que le pudo haber ayudado y no lo ayudó. Jesús dijo: si yo no hubiera venido a ustedes para hacer las obras que yo he hecho con ustedes, no tendrían pecado. Pero ahora tienen conocimiento de que vine de Dios y saben cuál es el camino hacia Dios. Entonces Jesús dice: ya son ustedes responsables. ¿Por qué? Porque el yo es yo responsable. Nadie más sino tú mismo. Naciste solito, vives solito con tu vida interior, que posiblemente tenga 2 y 3 vidas diferentes por causa del estado social donde está. En la casa sonríe, o en la casa eres uno, en la iglesia eres otro, en el trabajo eres otro, y tratas de jugar tus emociones y tu manera de ser, pero detrás de todo estás vacío. Y así irás en la vida hasta que llegue la muerte, y en la muerte estarás solito. Irás al trono de Dios, y en el trono de Dios darás cuentas de sí, de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no estaría ahí. Yo estoy aquí ahora para que yo y usted, que es el mismo yo, el yo suyo, pueda conseguir mecanismos de arrepentimiento, de acercamiento, de sinceridad y honestidad, de vaciar todo aquello que está dentro de ti, para decir: puedo ser libre en Jesucristo nuestro Señor. No es para andar en camino de liberación: ore por mí, libéreme, libéreme. No, es una autoconciencia de autoliberación, para que tenga una responsabilidad de lo que tú puedes hacer en Cristo Jesús. Es una sensibilidad al mensaje de Dios. Es sensibilidad a lo que el Espíritu Santo hoy está haciendo. Aleluya. Es sensibilidad al llamamiento del arrepentimiento. Es sensibilidad a las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Aleluya. Que si logras corregir hoy tu camino, valió la pena en la parte espiritual las cosas que Dios tiene para ti. Inclina tu frente, por favor, y oremos. Padre celestial, estoy con la iglesia ante tu altar en un día significativo de adquirir y dar responsabilidades. Responsabilidad, Señor, de nuestro estado de conciencia, lo que dice tu palabra, y frente a nuestro propio destino. Yo no conozco la conducta de mis hermanos fuera de lo que puedo ver el día de hoy. Salen de aquí, llegan a su casa, sus problemas, sus trabajos, sus vidas, lo que hacen de día, de noche, no sé, pero he predicado tu palabra. Que sean sensibles al Espíritu Santo de Dios, que sean sensibles a tu palabra, que puedan vibrar sus corazones en obediencia a lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús. Que al levantar sus manos las levanten sin ira ni contienda. Que ellos puedan adorar el trono de Dios no solamente de labios, sino que su corazón esté tocado, Señor. Que cada persona pueda sentir que tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y que nadie más sino tú lo vigilas. Oh Dios, es mi oración.
Padre, santifica la iglesia. Quita toda aspereza de maldad, quita toda obra del diablo y de tinieblas, y permite, Señor, que la responsabilidad que hemos delegado sobre ellos sea para bien de sus almas y para el final de todo, heredar la vida eterna. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.